Muy buenas a todo el mundo. Como cada 2 semanas, regreso con un nuevo volumen de la guía del cineasta precario. ¡Comencemos! Hay una pregunta que llevo tiempo haciéndome y cuya respuesta desde luego no tengo, pero cuya opinión me gustaría dar al respecto. Mi pregunta en cuestión es: ¿estamos un poco cansados de la falta de originalidad, o si no de originalidad, de creatividad que está demostrando el cine últimamente? Partamos de la base de que no existe tal cosa como la originalidad, porque la originalidad es un concepto que la verdad es que yo pongo muy en cuestión, porque realmente ninguna historia es completamente nueva desde hace o siglos o directamente milenios. Hay que partir de la base de que cada vez que creemos que estamos inventando una nueva historia, realmente lo que estamos haciendo es perpetuar 5 grandes arcos narrativos que llevan repitiéndose a lo largo de toda la historia de la humanidad. Se empezó por tradición oral, después se empezó divulgando pues a través de dibujos, manuscritos, se evolucionó después a otras formas de narración como por ejemplo como la literatura, después de la fotografía, la pintura y hemos acabado a medios de expresión, por ejemplo como los audiovisuales, ¿no? O incluso la música. Realmente lo único que hacemos es añadir pequeñas o grandes variaciones y coger unos tópicos que ya existen en cada género y o repetirlos o transgredirlos jugando astutamente con ellos. Dicho esto, ¿quiere decir entonces que no hay esperanza de que haya historias nuevas? No, para nada. De hecho, las hay. Pero las grandes historias que recordamos muchas veces son repeticiones de cosas que hemos visto anteriormente. Os voy a poner varios ejemplos. La ya mítica y emblemática saga Harry Potter, con la que muchos, por ejemplo, como mi generación, hemos crecido, tanto en literatura como en cine, como incluso en videojuegos, ¿no? Pues esta saga es una combinación entre las leyendas merlinianas, ¿no? O sea, pues toda la leyenda de Merlín, el rey Arturo, ¿no? Toda la historia del héroe convertido a sí mismo a través de un mago, etcétera, etcétera. Junto con, por ejemplo, Star Wars, porque me vais a decir que no están repitiendo el esquema clásico de Star Wars. O sea, Harry Potter, chico huérfano que vive en un entorno que no le valora y en el que no puede vivir aventuras. Es Luke Skywalker, por no decir que bebe muchísimo de The Lord of the Rings de Tolkien. Ciñéndonos al séptimo arte, un ejemplo clásico, A Fistful of Dollars de Sergio Leone. Este spaghetti western es un remake de Yojimbo, de Akira Kurosawa, y de hecho Sergio Leone tuvo que enfrentarse a un litigio que el propio Kurosawa le puso en concepto de que, oye, has estrenado esta película y estás generando una pasta con ella y yo no estoy viendo un duro en derechos de autor, o sea, y esto es un remake, perdona que te diga. Y un ejemplo muy reciente, por ejemplo, es la película White Plush, de Damien Chazelle. Esta película es una combinación entre Heartbreak Ridge, ya sabéis, el sargento de hierro de Clint Eastwood, con el mundo del jazz. No es más que eso, es el sargento de hierro en el mundo del jazz. De hecho, es que hasta me recuerda a Full Metal Jacket de Kubrick en ese sentido, toda la primera parte inicial. Pero como he dicho, existe mucho cine creativo, especialmente, por ejemplo, en un sector del que voy a hablar más tarde a continuación. Por ejemplo, uno de los soplos de aire fresco que recuerdo relativamente recientemente es, por ejemplo, la película Holy Motors de Leos Carax. Es una película que realmente es muy bizarra. Si lo que quieres ver es una película original, inmersiva y surrealista hasta el punto de que es una experiencia en sí misma, realmente, en ese sentido, el trabajo de Leos Carax es irreprochable, o sea, porque la película cumple perfectamente en ese sentido. Y bueno, no puedo estar hablando de cine creativo y original sin mencionar a la grandísima Magical Girl de Carles Bermud. O sea, es una película brutal. Y también se me ocurren, pues, por ejemplo, ejemplos como Take Shelter, buenísima, gran interpretación de Michael Shannon, la rusa Leviatán y otras películas, por ejemplo, como no son tan nuevas, pero por ejemplo, una que reivindico yo siempre, que es The Fountain de Darren Aronofsky, grandísima historia de amor y desamor, y por ejemplo, Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, es una obra maestra. En ese sentido, realmente, guionistas como por ejemplo Charlie Kaufman o directores autores como Woody Allen o Pedro Almodóvar, creo que tienen una contribución importantísima porque parten de argumentos que siempre son creados por ellos y que te gusten más o menos su estilo, realmente hacen un esfuerzo por contribuir al cine. Incluso se podría decir que el maestro del reciclaje, Quentin Tarantino, sus películas lucen frescas, pese a que al final no son más que un pastiche y un collage de referentes, pero realmente, salvo Jackie Brown, que se me ocurra, Tarantino no ha dirigido ninguna adaptación literaria ni ninguna secuela.
O sea, realmente, en ese sentido, es un autor que intenta aportar cosas, si no nuevas, frescas al cine y creativas. En general, lo que creo que pasa con el séptimo arte es que ahora estamos cansados. Pero no cansados de que, es que ya no se hacen nuevas historias. No, se hacen nuevas historias continuamente, incluso cuando contienen referentes ya utilizados, ¿no? El problema es que ahora abundan más las secuelas y las franquicias que las historias creativas. Actualmente el problema es que llevamos unos años que lo que estamos viendo principalmente son secuelas, spin-offs y precuelas. Y eso, la verdad, es que tarde o temprano genera cansancio, porque ya no es solo que sean adaptaciones o recuperaciones de historias ya contadas anteriormente, incluso mejor, ¿no?, en las anteriores ocasiones. Es que además es descarado, porque realmente te están diciendo, no, que esto te volvemos a contar lo mismo, solo que ambientado en otra época o en otro contexto, pero es lo mismo. Tenemos una cantidad de franquicias impresionante, ¿vale? ¿Y qué quiero decir con franquicias? Lo que quiero decir con franquicias, por ejemplo, es Marvel creó una fórmula que inauguró en 2008 con la película Iron Man. ¿Qué pasa? Que en ese momento era fresco, tenías ganas de verlos a los Vengadores. Para cuando se estrenaba Iron Man y en la secuencia de finales de créditos aparecía Nick Fury y decía, estamos preparando un programa que se llama La Iniciativa de los Vengadores. Era brutal. Cualquier fan de los cómics, aquello era un momento realmente para, hostia, qué ganas tengo de ver ya las siguientes películas de Marvel para ver a dónde conduce esto. Era fresco, era nuevo, molaba, ¿vale? Porque además era un concepto que realmente no se había hecho hasta ese momento, un crossover tan épico, ¿no? A tan gran escala. ¿Qué pasa ahora? Que ahora esto es la norma. ¿Por qué? Porque Marvel tiene el Marvel Cinematic Universe, que por cierto la fase 3 es la más larga de todas, abarca ya 2 entregas de los Vengadores, que van a ir salteadas por numerosas películas entre medias. Y luego tenemos a DC Comics, que viendo el éxito del Marvel Cinematic Universe, pues ¿qué hace? Ole mis huevos, voy a hacer lo mismo que Marvel. En vez de coger y decir, vamos a hacer nosotros nuestra propia estrategia, que es lo que a Marvel le ha funcionado, no. Vamos a cometer el mismo error que Sony Pictures, que por cierto ya ha tenido que vender los derechos de Spider-Man a Marvel, para que veáis qué bien funciona, copiar las ideas de otro. ¿Qué pasa? Ahora DC Comics intenta hacer su propio universo cinematográfico. ¿Quiere decir esto por cojones que les va a salir mal? No, pero es cansino. Y Universal Pictures también quiere hacer lo mismo. Me parece que ahora lo que quieren hacer es un universo fílmico donde puedan hacer crossovers con La Momia, Frankenstein, Drácula y El Hombre Invisible. Es que ahora vamos a hacer unos Vengadores de todo, por no mencionar que hasta Star Wars, se nota que Disney ha comprado a Lucasfilms. Ahora Star Wars también quiere convertirse en un gran universo. Entonces tendríamos las películas canónicas y tendríamos spin-offs, empezando por Rogue One y después tendríamos Anthology, Han Solo, y tenemos proyectos que todavía no se han especificado pero que puede que acaben materializándose como un posible spin-off con Obi-Wan en su juventud. Pero ¿por qué todas las películas ahora tienen que conducir a algo más grande? Es como si ahora hacen precuelas o secuelas de Harry Potter y luego empiezan a sacarte un spin-off para Voldemort, otro para Dumbledore, otro para Snape, etcétera, etcétera. Al final, lo que es algo que es una historia contenida, o sea, algo que tiene peso por sí solo, no, tiene que derivar en muchísimas historias, todas conectadas por un gran universo. Las películas no son series, para empezar, pero es que aparte no hace falta que todo vaya contenido en un gran universo. Muchas de las mejores sagas precisamente funcionan por eso. Ya para finalizar, entonces, mi reflexión. ¿Quiere decir que estamos condenados a que nunca habrá historias nuevas y que esto es un ciclo que va a ir a peor? No se sabe. La verdad es que Internet está teniendo un peso clave en los cambios que se están realizando a nivel de historias, de películas que se están produciendo, películas que se dejan de producir, películas que se producen con menos dinero. Y entonces, ¿qué pasa? Yo creo que una buena manera de, si estás harto de las secuelas, universos expandidos, etcétera, etcétera, tienes dos opciones. Cine independiente de todas las nacionalidades. La verdad es que se hace todavía muy, pero que muy buen cine, especialmente en el cine independiente, historias con poco dinero pero muchas ganas de contar buenas historias. Y finalmente, por ejemplo, yo te diría, ve a las series, porque hay unas series de una calidad, no solo audiovisual, que eso se da por sentado, sino narrativa, brutal. ¿Quiere decir que la originalidad ha muerto y ya no se cuentan nuevas historias? No. ¿Cuesta más encontrarlas en el mainstream? Desde luego que sí. También tiene mucho que ver la enorme crisis económica que todavía no ha acabado, que ha llevado a los grandes productores a arriesgarse menos con sus historias. Mientras que hay
grandes productoras, grandes estudios que lo que intentan es apostar por nuevos directores, por nuevos enfoques a la hora de contar las mismas historias. En cambio otros estudios lo que hacen es no, vamos sobre seguro, imitamos las ideas de los demás y vamos a golpe de remakes, secuelas, etcétera, etcétera, porque queremos no perder millones en taquilla. Realmente yo creo que es un tema muy complicado y me gustaría de todo corazón saber qué opináis vosotros. Para aportar lo que sea tenéis la sección de comentarios abajo. Si os ha gustado el vídeo, pulgarcito hacia arriba y por supuesto no olvidéis suscribiros a mi canal para más contenidos de este tipo y de otro tipo, ¿vale? Cortometrajes, videoclips, documental, etcétera, etcétera, ¿vale? Todos vuestros likes y suscripciones contribuyen a mantener no solo vivo sino creciendo este canal. Así que de todo corazón, muchas gracias y os espero en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!